y nos debemos a ellos para poder pasar los esclarecimientos que ellos han tenido a bien a traernos esta noche. Que así sea. Johanna. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, agradeciendo a nuestros mentores también, porque de una u otra forma el Evangelio del día de hoy se conecta con nuestro estudio y agradeciendo también eso tan bonito que nos regalan ellos desde su conocimiento y eterna sabiduría. El capítulo que vamos a ver el día de hoy se llama Recibiendo asistencia. Haciendo como un reencuentro, como recordando lo que hemos visto la clase pasada, pues vimos que Andrés Luis se dio cuenta de que del daño que él en vida se había causado a su cuerpo, a su perispíritu, y cómo había llegado, en qué circunstancias al plano espiritual, a nuestro hogar. Entonces, teniendo como desde ahí, No, echa la Lupe. Ahí está Lupe, María, Paula Andrea, Sticker vemos que, pues yo cuando empecé a leer me imaginé que Andrés Luis estaba en un cuarto, en su cuarto, y llega la presencia de Lisiades, que es designado por Enrique de la Luna. Acordémonos que Enrique de la Luna fue el médico que lo asistió y le habló como de por qué se le atribuía que él se había suicidado. Entonces, Lisiades, él es un visitador de servicios de salud, que además de ayudar como a todo el tema de la enfermería, también presta como los servicios de socorro a enfermos y a recién llegados. Entonces, Lisiades está como sentado en un poltrón como con una maleta y le empieza a contar de que él, Lisiades, no, es no atiende solamente a Andrés Luis, sino que atiende a muchísimas otras personas que llegan a nuestro hogar, como al hospital de nuestro hogar, que en el pabellón en el que se encuentra es el más pequeño y siendo el más pequeño alberga 1000 enfermos espirituales. Entonces ya nos podemos empezar a imaginar la magnitud del lugar que es nuestro hogar y ese hospital tan grandísimo. Entonces Lizabeth lo empieza a revisar, él empieza a comentar pues de que él se había suicidado, entonces Luis le dice que no, que él ya sabía qué es lo que había pasado, que ya le habían explicado. Y qué es lo que significaba. Entonces, Lisiades, como de su eterna bondad y ternura, le empieza a decir como que no, que tranquilo, que él no era como el único que estaba como enfermo y había pasado por eso, sino que desde los que él estaba atendiendo había también 57 enfermos como con el mismo padecimiento. Y aquí es donde me parece también muy importante y donde como que yo empiezo a hacer la reflexión conmigo misma de la importancia que tenemos nosotros de cuidar nuestro cuerpo como templo sagrado, porque es como el lugar donde nosotros podemos y nos dan la oportunidad como de empezar a enmendar nuestros errores. Entonces así como Andrés Luis que le empiezan a ver como los intestinos, que empiezan a ver como lo del cáncer, también dice, por ejemplo, Alicia, que las personas que hacen como un mal uso de los ojos llegan allá a nuestro hogar sin órbitas, o las personas que hacen mal el uso de el don de locomoción con actos criminales, llegan mutilados, o con aberraciones sexuales llegan con extrema locura. Entonces, nuestro hogar le explica a Alicia que no es un lugar victorioso donde llegan pues así las almas ya purificadas, sino que es un lugar en el que se pueden como empezar a
como a sanar como todas esas enfermedades. Y me parece un tema súper bonito, que lo hemos también trabajado muchísimo, y es que Elisa empieza a agradecer que Dios da la oportunidad de que se pueda también prestar como el servicio. Y algo fundamental que también podemos como aplicar, y una frase que la hemos escuchado, que yo la he escuchado mucho, dice: muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos en la tierra. Entonces, ahí es cuando empieza a hacer como la diferencia, de que muchas de las personas que estamos acá, tenemos como lo que hemos hablado, que tenemos como donde podemos decidir. Y en ese decidir podemos escoger como entre los caminos llamémoslos como mundanos, de hacer como el daño, de poder comer en exceso o ingerir el alcohol, sabiendo que eso le hace mal al cuerpo. Entonces nosotros tenemos como ese don de decidir qué es bueno y qué es malo, que ya también ahorita desde el libro del cielo y el infierno como que nos daremos cuenta de por qué. Entonces, siempre, a pesar de que estemos como en lo más alto de poder ascender, siempre tenemos como algo de ir como puliendo, de ir rectificando. Y Dios no nos olvida a ninguno de nosotros, a pesar de que nosotros en algún momento nos olvidemos de Él o muchas personas se olviden de Él, Él siempre va a estar con nosotros. Andrés Luis se recuerda como de sus errores y entra como en arrepentimiento. Y Licia le dice que el arrepentimiento verdadero es preciso saber hablar para construir de nuevo. Entonces otra vez volvemos a ver la importancia de saber qué es lo que hablamos, cuándo lo hablamos, y ya sabemos también la importancia de este hablar y de este pensar con el hecho de la oración, pues como para ir también conectando todo lo que hemos venido viendo en clase. Luego, Lisa le aplica pases magnéticos sobre su zona intestinal. Mi amor. El otro es, por favor. Gracias, corazón. Acá. Y hay algo que es... nosotros cuando no tenemos como ese conocimiento aplicamos como la medicina occidental y pensamos que eso es aparte de nuestro espíritu, como que no conectamos como las enfermedades o los padecimientos que tenemos a nuestro ser, y realmente eso tiene muchísima importancia. Entonces, Lisa le explica como que toda medicina honesta es servicio del amor, de actividad de socorro justo, más del trabajo de curación es peculiar a cada espíritu. Gracias, mi corazón. Entonces, como que esa importancia de que aquí como debe hacer como dos diferencias, de que no todas las personas tenemos que pasar como por los mismos padecimientos ni sufrir de la misma forma como para poder llegar a la evolución, a la purificación del espíritu, y tampoco todas las personas tenemos como las mismas enfermedades y causas que llevar como desde el mismo tratamiento. Y me parece también súper importante que Elisea le dice: el cuerpo es el campo bendito donde conseguimos realizar, purificar nuestros labores, es el templo de rectificación. Entonces, como que siempre recordarnos de que todas las obras, todo lo que nosotros nos alimentemos, como nos cuidemos, es también como cuidarnos para poder trascender y evolucionar
desde ahora con nuestra materia y porque terminamos en este momento ser como uno, pero tener como siempre como esa conciencia de que ya que tenemos como un conocimiento, no esperar a llegar como a lugares como nuestro hogar para poder como limpiarnos y curarnos, sino que hacerlo como desde ahora. Y Alicia le dice como a Andrés Luis que él en algún momento podría servir como uno de los mejores colaboradores de nuestro hogar. Hasta ahí como que llegaría el resumen. Excelente, me gustó mucho y trajiste muchas cosas. Este capítulo es duro, ¿eh? Van a empezar preparándose. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que estudió? Es bien técnico, ¿no? Yo quiero agregar algo, no propiamente, yo ayer me vi la película de Nuestro Hogar y casi me pongo a llorar. Y trayéndolo con lo que está contando Joana, pues principalmente nosotros estamos sin el conocimiento, porque Andrés Luis decía, pues él no sabía por qué le estaban acusando de suicida y por qué tenía pues como esa catalogación en el plano espiritual y él no era consciente de que realmente sí estaba cometiendo muchos atentados hacia él mismo, hacia su propio cuerpo. Y yo creo que es algo, como decía Joana, nosotros ya de pronto estamos accediendo a esa información y estamos en un punto donde podemos ser de pronto ya conscientes de que realmente tenemos que cuidar nuestro espíritu, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, tenemos que cuidar nuestras acciones para no llegar a pasar por ese valle tormentoso por donde pasó Andrés Luis antes de poder llegar a nuestro hogar y poderse dar cuenta de realmente qué sucedía. Entonces quería como aportar eso y también atado a lo que estamos hablando ahora en el Evangelio, cómo con pequeñas acciones nosotros también estamos garantizando que lo que vayamos a vivir en ese plano espiritual sea realmente algo que no sea como de pesado, por decirlo así, pesado por decir que fue algo tormentoso, sino que de nosotros depende de que ese ejercicio, ese conocimiento y mejoramiento y conocimiento de nosotros mismos, pues no sea ese trabajo tan difícil por el que pasó André Luis y también empezar a hacer méritos desde ayudar a los demás, porque también había una parte donde él ya se estaba recuperando como de ciertas cosas que había vivido y ya él decía, yo quiero ayudar, yo quiero comunicarme con mis familiares, yo quiero saber, o sea, ustedes me sanaron, yo también quiero sanar porque yo soy médico, entonces es también que no nada se gana pues gratis, nada es gratis, sino que hay que trabajar por el perfeccionamiento de nuestro espíritu. Entonces quería agregar eso a la parte que estaba contando yo para hacer ahí un énfasis a algo muy bonito que me pareció esa película, para los que no la hayan visto, que la vean. Y bueno. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera agregar varias cositas que me encantó mucho de la lectura. La primera es este párrafo que me gustó mucho, adivinando que mis observaciones tenían el elogio espontáneo. Lisias se levantó de la poltrona en la que se había sentado y comenzó a auscultarme atentamente, impidiendo mi agradecimiento verbal. Y es importante decir esto porque me di cuenta que, que es algo que nosotros tenemos que hacer mucho con los espíritus bajos, que es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros con los espíritus bajos. ¿Por qué? Porque esos espíritus bajos o ignorantes
tratan de elogiar, tratan de salirse con la suya para algo. Y es muy importante entender qué tan fácil él pudo identificar ese elogio de orgullo que para él ya lo supo, como lo adivinó rapidito. Y también callándolo otra vez, porque lo calla también en una segunda vez, como que cállese por favor. O sea, porque él ya entiende muy bien la ignorancia y lo ve como un niñito chiquito, como un bebé espiritual. Y muy importante, como que me gustó mucho eso. También lo que me gustó también fue que dice, en el grupo de 80 enfermos, a quienes debo dar asistencia diaria, 57 se encuentran en sus condiciones, o sea, 71% de sus pacientes tienen lo que André Luis tiene. Tienen lo que André Luis tiene, o sea, esas cosas de afectarse el periespíritu por los comportamientos nocivos en una vida pasada. O sea que es increíble que el 71%, porque yo hice el cálculo, hace ese tipo de cosas alrededor de nuestro. O nosotros, ¿cierto? Si no estamos precavidos. Entonces me pareció muy interesante eso. La otra es, sabe que el hombre imprevisor que usó sus ojos para el mal comparece aquí con las órbitas vacías, que el malhechor interesado a utilizar el don de la locomoción fácil en actos criminales experimenta la desolación de la parálisis cuando no es recogido absolutamente sin piernas, que que los pobres obsesos en las aberraciones sexuales acostumbran a llegar a la extrema locura. Entonces ahí vemos muy claro que nuestros comportamientos actúan sobre nuestro periespíritu y ellos mismos hicieron esos comportamientos afectando ese periespíritu, afectando el periespíritu. Y eso significa que en las próximas reencarnaciones es posible que vuelvan a reencarnar con esas dificultades, no por castigo, sino porque ellos mismos tuvieron ciertos comportamientos que afectaron infinitamente su periespíritu, ¿cierto? Muy importante como entender eso. También me encantó lo que dijo Joana, que fue, somos felices porque tenemos trabajo y la alegría vive en cada rincón de la colonia porque el Señor no nos retiró el pan bendito del servicio. Muy importante eso porque a mí me parece que eso lo podemos usar nosotros. No tenemos que estar en nuestro hogar para usar eso. Que Dios aquí en la tierra a mí me está dando la posibilidad de servicio para estar un poco más feliz. Porque cuando damos servicio sabemos que nos sentimos bien de nosotros mismos. Y por eso somos un poco más felices cuando damos servicio. Y a mí eso me encantó también. También lo que dijo Joana de somos, cierto, serán muchos los llamados, pero pocos los escogidos. También me encantó eso, en el sentido de que nos están dando la posibilidad, Dios nos está llamando constantemente, no solo a nosotros los espíritas, sino a todo el mundo. Ahora el que decida escoger ese llamado, el que lo siga, ese es el que va a salir adelante, ¿cierto? Y en vez de gastar esas posibilidades, porque esas posibilidades son constantes. Es como hablábamos en el Evangelio ahorita, que tan bonito, pero que es que tenemos una posibilidad constante de sonreír, de dar consuelo, de ayudar, de dar amor. Y pues eso también me pareció muy interesante.
no quiero pues como acaparar, pero una más, la causa de sus males persistirá en lo mismo, en sí mismo, hasta que se desahogue de los gérmenes de perversión de la salud divina que agregó a su cuerpo sutil por descuido moral y por el deseo de gozar más que los otros. La carne terrestre de la que abusamos es también el campo bendito donde conseguimos realizar fructíferas labores de la curación radical cuando permanecemos atentos al justo deber. Y es muy importante también entender eso, que no importa qué tan bueno seamos en nuestro hogar, no importa qué tanto seamos en el plano espiritual, cualquier cosa, cualquier injusticia, cualquier cosa que hagamos aquí en la vida material, tenemos que volver a repararla en la vida material. Es muy importante eso, que de acuerdo a la causa, hay un efecto, y de acuerdo a ese efecto también hay una reparación, ¿cierto? Y esa reparación tiene que ser hecha no menos y no más, sino justo exactamente la reparación que es necesaria para la infracción de esa ley divina. Entonces a mí también como que me gustó mucho eso. Y de último, cuando las lágrimas no se originan en la rebeldía, siempre constituyen un remedio depurador. Llore, amigo mío, desahogue el corazón y bendigamos aquellas beneméritas organizaciones microscópicas que son las células de la carne en la tierra, tan humildes y tan preciosas, tan detestadas y tan sublimes por el espíritu del servicio. Sin ellas, que nos ofrecen templo para la rectificación, ¿cuántos milenios gastaríamos en la ignorancia? Entonces es muy importante entender la importancia del cuerpo humano, ¿cierto? Del cuerpo humano, que es nuestro amado reflejo de lo que es el periespíritu, de lo que es y lo que está en el alma, ¿cierto? Muy lindo entender que son esas células las que se tienen que reparar también por medio del amor, de la corrección, pero también de sanación, y ellas tienen que sanar. Acuérdense que hay varios espíritus que no alcanzan a reparar solo en una reencarnación. Lo que hicieron los suicidas, de vez en cuando tienen que sufrir los percances por varias vidas, y muchos de nosotros tenemos que sufrir los percances de varias vidas para reparar a nivel celular todos esos malos, esos errores que hemos hecho, ¿cierto? Entonces es muy posible que un suicida vuelva en varias encarnaciones muy deforme porque hemos cambiado a nivel celular y a nivel periespiritual lo que somos y lo que hemos hecho. Solo eso. Gracias. ¿Alguien más? Muy buen. Buenas noches a todos. ¿Quién me habla? Miguel Razón de Guatemala. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Marce, bien, gracias. Mucho gusto de compartir con ustedes este bello libro. Y yo quisiera comentarles y reforzar más de lo que ustedes ya han dicho, de lo que yo aprendí de esta lección de nuestro hogar. Primero, se hace mucho énfasis que Andrés Luis no era una persona mala, no le hacía daño a la gente y se dedicaba a su familia. Entonces, a veces eso uno piensa que está haciendo bien, pero realmente a veces está haciendo mal, el caso de él, porque él básicamente se le dañaron partes físicas de su cuerpo porque era egocentrista, era orgulloso y todavía ya en el mundo espiritual lo sigue manteniendo, porque cuando Alicia le empieza a señalar de que era suicida por eso, y él se enoja y le da cólera.
Entonces le aclaran de que eso están dañando su egocentrismo, están tocando su ego. Y eso muchas veces nosotros lo hacemos en forma inconsciente, en forma automática, como decía Esteban. Yo me recuerdo que en una oportunidad un hermano espírita aquí en Guatemala se celebra el Día del Maestro y me mandó una felicitación. Feliz Día del Maestro. Tocó mi ego porque yo no soy maestro, no soy auditor. Inmediatamente respondí, y después reaccioné, es que está tocando mi ego. Así cosas tan sencillas. Entonces, al estar afectando mi ego, al ser egocentrista, dice ahí la lección también que nuestro cuerpo físico tiene cantidad de células y cada célula va a responder a uno de esos estímulos. Por ejemplo, Andrés Luis, que se dañó sus células del intestino, del hígado, de los riñones, ¿verdad? Porque él estuvo manteniendo esos vicios prácticamente morales, ¿verdad? Ese egocentrismo. Entonces, yo siento y sí creo que la lección esta, eso es lo que nos enseña, de que no cuidemos no solo nuestro espíritu con cosas morales, sino también nuestro cuerpo físico, y no necesariamente con alimentación, sino con actitudes, con reacciones. Y normalmente nos afecta y nos molesta mucho, nos enojamos cuando nos comparan. Sí, es que Miguel es igual que, no sé qué, es que no sé, ahí, y nos toca nuestro ego. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a controlar. Cuesta mucho, cuesta. Solamente gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Saber algo? ¿Algún aporte? Lupita. Bueno, de lo que han dicho, algunas cositas me gustaría como subrayar. Por ejemplo, que estaban hablando de que en el mundo espiritual tenemos que trabajar para poder seguir avanzando no solo moralmente, seguir avanzando para nuestra propia encarnación, la próxima encarnación, pero todo se consigue a base de trabajo. Y entonces, cuando no sabemos esto, ¿qué decimos cuando alguien desencarna? Que descanse en paz. Por fin va a estar allá en el cielo sin hacer nada, ¿no? Ahí en las nubecitas, tocando un violín o lo que sea. Piensan que no se trabaja en el mundo espiritual, la mayoría de las personas, ¿no? Ese era uno. Pero la verdad es que tenemos que llegar a trabajar, tenemos que llegar a planificar nuestro regreso. Y ustedes lo saben, pero bueno, lo quería apuntar. Hablando sobre nuestro cuerpo, cuando venimos al mundo material, venimos con cierta cantidad de energía. Vamos a decir que a mí me dan una energía vital para 80 años, pero yo comienzo a desgastarlo con todos los vicios que sabemos, ¿no? Con alcohol, con mal comer, con no hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y esa energía vital la voy desperdiciando. Y entonces en lugar de vivir 80 años, lo reduje a 65 o a 70, porque la energía no es para siempre, ¿no? Entonces es otra cosa que hay que señalar. Tenemos que nosotros aprovechar esa energía para el tiempo que se planeó que teníamos que venir a trabajar aquí en el mundo material. Lo otro, como ya lo comentaban hace un momentito, André Luis no era una persona realmente mala, ¿no? Que se dedicara a hacer cosas, pero uno sigue pensando que a veces no hacer, o sea, no robar, no matar, no hacer ese tipo de cosas, ya con eso estamos salvos y somos unos angelitos. Yo no sé si aquí lo dije en esta clase, y discúlpenme porque tengo otras. El doctor psiquiatra Ignacio Ferreira, que tuvo un hospital psiquiátrico por 50 años en Brasil, estuvo trabajando con tantas personas con problemas de salud mental. Todos los días él quizás
abandonaba incluso a su familia para estar ahí constantemente trabajando. Y el día que desencarnó, ¿qué creen? Llegó al umbral. Llegó al umbral. Y él mismo no se lo explicaba por qué. Entonces, no porque sepamos la doctrina espírita, no porque creamos que estamos haciendo las cosas bien, no vamos a ir por ese lado. Tenemos que desde este momento comenzar a pensar qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que realmente debería yo hacer en ciertas circunstancias. Cositas, detalles, quizás me enojo sin razón, quizás no realmente hago las cosas con amor para los demás, empezando por los que están en mi entorno, que son mis familiares. Esos detallitos que parecen no tener tanta importancia van sumando o nos van restando. Eso era lo que quería comentar. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, traer un aporte? Está buenísimo el tema. Hay mucho que hablar del capítulo. A mí me gustaría también... ¿Quién me habla? Neisy. Neisy, sí, disculpe. Buenas noches a todos. De verdad que el tema del Evangelio y de este chapter es bien bonito. Y a mí me pasó parecido. Yo por profesión trabajo con personas que están muy enfermas, que padecen de enfermedades terminales y a muchos pues, los despido. Entonces estaba en esa misma idea hasta que me leo el libro de que, bueno, descansó en paz. Gracias Señor, descansó en paz, pasó a mejor vida. Son las frases típicas que usualmente decimos. Y bueno, luego de leer estos chapters, primeros 5 chapters del libro y también de ver la película, pues llegué al entendimiento de que cualquier trabajo que pasemos en la tierra mientras estamos encarnados, cualquier esfuerzo que hagamos, no culmina aquí. Es una tarea que continúa, es algo que tenemos que seguir pues trabajando en ella. Y llegué a esa misma idea de que dije, una vez que desencarnemos, pues ahí es que empieza verdaderamente la parte difícil de nuestras vidas. Nos vamos a alumbrar y como Andrés Luis vamos a estar 8 años o menos o más. Todos tenemos un reloj diferente basado en nuestro trabajo interno. A él le tomó 8 años pues mirar hacia el cielo y sentir que debía llamar a su Padre Dios. Dios mediante que nosotros llamemos a nuestro Padre más temprano para que ese tiempo que estemos en el umbral pues sea más llevadero y más corto. Él nunca en la tierra pues se interesó por la religión. Cuando llegó ahí estaba desnudo y luego se va percatando de que hay que trabajar arduamente y que tenemos que seguir trabajando y que todo en el mundo espiritual es por mérito. En la movie me llamó la atención que mencionan a alguien que había dado 12 años de su vida espiritual, de sus méritos, y habían construido pues esa casa donde vivían. Entonces me pareció muy bonito. Y al igual que Esteban, hubo varios como párrafos que me gustaron mucho y uno de ellos fue cuando le explican de que en ese lugar donde ellos están es el lugar de los espíritus que no les fue muy bien, que van a regenerarse, que van a ser mejores y que Dios les dio la bendición de que pueden continuar ayudando a otros. Eso me gustó mucho. Y me gustó el que habla de que cuando, y lo voy a parafrasear porque no me lo sé de memoria, justo no tengo el libro delante de mí, pero que habla algo así como que cuando las lágrimas no vienen del sufrimiento, pues es algo muy bonito. Y quería compartirle a ustedes que me ha pasado eso. Desde que estoy en las clases con ustedes y estoy leyendo todos estos libros, ando muy emocionada y me analizo y digo, ¿es tristeza? Y digo, no es tristeza. Culpa no, es de felicidad, es bonito, es de amor, es de que lo disfruto y que me conecto más con las personas. Entonces, creo que por lo menos es un inicio. Entiendo lo que ustedes dicen, que saber de la doctrina espírita no nos va a guardar ningún espacio en ningún lugar, pero
creo que teóricamente nos ayuda cuando lleguemos a ese umbral tener una idea de una teoría, por lo menos una idea muy lejana, porque cuando lleguemos a la realidad va a ser muy diferente a lo que estamos leyendo también, pero por lo menos una idea vaga, lejana de que tenemos que rápidamente reconocer nuestros propios errores, nosotros mismos nos vamos a juzgar, nosotros mismos nos vamos a perdonar, número 2. Tenemos que llamar a nuestro Padre con amor, de que nos tienda la mano, y en ese momento me imagino que vendrán el resto de los espíritus superiores pues a recogernos, como le ocurrió a Ángel Luis, y seguiremos nuestro camino de regeneración. Me gustó mucho que siempre mencionan que siempre tenemos que regresar para ser mejores, y nos encontramos una y otra vez para mejorar mi relación con Esteban, mi relación con Marcela, mi relación con todos ustedes, para hacerla más bonita, para hacerla más duradera y más real. Gracias por de verdad dedicar este tiempo para discutir este libro, porque es un libro que nos abre mucho los ojos en un momento tan difícil que estamos viviendo, donde tantas personas están falleciendo, donde tantos amigos, tantos familiares están desencarnando, y por lo menos a mí me ha enseñado qué palabras decir en ese momento, para ayudarlos en su camino y ser también fraternal y como se dice, caridad, hacer caridad para con ellos también. Eso era todo lo que quería compartir desde mi interpretación del chapter. Gracias. Gracias, qué lindo. Es gratificante escuchar ese tipo de palabras, pues, no por ego, no por eso, sino porque se deja ver que estamos captando los mensajes, por decir así, de la espiritualidad, porque el estudio de este libro fue una sugerencia del plano espiritual. Un día nos levantamos y le digo yo, Esteban, ¿por qué no hacemos el libro de nuestro hogar? Sería interesante comenzar el día la saga de André Luis. Entonces Esteban dice, sí, vamos a hacerlo. Entonces, pero ¿cómo vamos a hacer? No tenemos tiempo. Entonces, porque el tiempo, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, ahí nos exprimimos, ¿no? Entonces, y lo que dice el libro de los espíritus, todo trabajo en el bien es trabajo, no solamente aquel que es remunerado económicamente, ¿no? Entonces es muy gratificante por eso, porque estamos siendo buenos intermediarios, o estamos tratando de ser los mejores intermediarios para poder llevar a cabo el trabajo que ellos están haciendo, porque ese trabajo no es nuestro, el trabajo es de ellos, ¿no? Nosotros solamente estamos como unos medios aquí hablando, utilizando este cuerpo, ¿no? Bueno, entonces yo no sé si alguien más quisiera comentar algo o lo que sea, pero debido al avanzado tiempo, yo creo que nos vamos a pasar unos 10 minuticos, pero aquí no estamos para cumplir horarios, sino para irnos bien con la más información que podamos. Bueno, vamos a comenzar. Así, qué pena. Ahí rápidamente una anotación en 30 segundos. Hay una parte de la lectura que me llama mucho la atención, y también vi en la película, es en el caso de los muchos llamados, querido mío, el Señor no olvida a hombre alguno, sin embargo son rarísimos los hombres que le recuerdan. Entonces esta parte me llama mucho la atención, porque cuando André Luis estaba esperando saber de pronto quiénes eran las personas que se habían acordado de él, no, por su cabeza no pasó su familia, pero realmente las personas que lo estaban encomendando a Dios para que lo ayudaran eran personas que él había ayudado desinteresadamente en el plano físico, y que habían orado por él para que Dios lo tuviera como en su ayuda, y su mamá, que ni siquiera él también estaba como acordándose de eso, y fue algo muy triste que él pasó al no ver que las personas que él quería que se acordaran de él, o que elevaran una plegaria por él porque él estuviera bien en ese plano espiritual, lo hubieran hecho. Y lastimosamente también me preguntaban, y es, ¿por qué no veo que alguien me esté encomendando a Dios? Y decían, es que probablemente no conocen que hay un plano, hay una vida después de la muerte. Entonces, quería hacer como énfasis rápido ahí en ese punto, que
sí, es raro, somos todos estamos siendo llamados al camino espiritual y al camino de Dios, pero realmente los que estamos siguiendo los que prestamos atención somos muy pocos, y uno se pone a ver los grupos que difunden este tipo de temas, y no es un grupo de 11 millones de seguidores o de los 200.000 pues, seguidores, sino grupos muy pequeños. Entonces, sí, es como pocas las personas que se encaminan, y me llamó bastante la atención esa parte, porque realmente es muy necesario de que pues, seamos más cada vez los que estemos en este plano, en este tema, porque podemos ayudar a partir de una oración, a partir de un buen deseo, de una buena vibración, a personas que inclusive están aquí mismo en este plano, o que de pronto están en ese plano espiritual y lo necesitan. Entonces, quería hacer esa anotación. Exacto, y siguiendo esa línea, Cilias le dice a André Luis, con raras excepciones, la mayoría prefiere responder otro tipo de invitaciones. ¿Qué quiere decir? A todos los goces terrenos, ¿no? Que son millones las oportunidades de llamamiento, ¿no? Que las religiones tienen esa misión, ese trabajo, por decir, en la tierra, ¿no? De convocar a los humanos a la vida espiritual. Por eso las religiones son sagradas, cada una de ellas, cuando son comprometidas con lo que realmente es llevarnos a Dios, porque ese es el objetivo de la religión. Por eso es muy importante respetar cualquier tipo de doctrina, religión, creencia, etcétera, que lleve a la persona al camino del bien, ¿no? Entonces, un breve resumen que yo hice. Primero, sí le dice que de 80 personas, 57 llegan en estado de suicidio involuntario. Eso quiere decir que de cada 8, 5 a 6 personas llega por suicidio involuntario, de cada 8, ¿verdad? Entonces este capítulo nos va a venir a enseñar lo que es ley de causa y efecto y cómo funciona. Vamos a descubrir que Dios no castiga, que no hay castigo, que no hay cielo y que no hay infierno. Entonces, ¿por qué llega André Luis a esta situación? Llega por el abuso del cuerpo físico, porque el cuerpo es el templo de la rectificación, ¿no? Es el templo de la rectificación. ¿Cuántos comemos mal, dormimos mal? No solamente por abusos, por ejemplo, como alcohol, sexo, droga, comida, etcétera. También el overwork, trabajar demasiado, el workaholic, ¿no? También que gasta su energía en eso porque quiere más, y es lo que estaba diciendo allí en el Evangelio. No nos están invitando a que seamos pobres para poder ser buenos, no. Pero todo tiene un tiempo y un lugar, todo lugar tiene un espacio. Y como decía Lupita también, nuestros primeros compromisos son con la familia. Ese es mi prójimo más próximo. Es el familiar que tengo aquí al lado. Esa hermana que no me llevo bien, ese padre con el que no me llevo bien, esa mamá difícil, ese papá difícil, ese abuelo insoportable que se mete en la vida de uno. Esos son nuestros prójimos más próximos, ¿no? A eso es donde debemos practicar la tolerancia, el amor al prójimo, la indulgencia. Por eso son los lazos sanguíneos, ¿no? Consanguíneos, que son frágiles a la vez, porque dice el libro de los espíritus que los verdaderos lazos de amor son los espirituales. Por eso nosotros tenemos una gran familia universal, que no necesariamente están encarnados con nosotros en esta misma encarnación, pueden estar en otro lado del punto del planeta y seguimos siendo familias espirituales. Entonces, ahora vamos a las consecuencias espirituales que tuvo André Luis por los excesos, ¿no? Y Cilias le sigue diciendo, le sigue exponiendo sobre los que llegan mutilados, sobre los que llegan en parálisis, y los que llegan por las aberraciones sexuales a la locura,
y los que llegan ciegos. Entonces esto nos recuerda un pasaje de la Biblia que dice, si tu mano, no me lo sé bien, porque yo no me sé mucho la Biblia, si tu mano te hace algo, córtatela, ¿no? Si no te impide entrar al cielo, córtatela, algo así, ¿no? Entonces vamos a leer un pasaje de Manuel, que yo encontré aquí, que nos explica exactamente lo que está Silias explicándole a André Luis. Voy a tratar de leer un poco más o menos rápido. Reencarnación se llama. Esto es del libro Camino, Verdad y Vida de Manuel. Únicamente la reencarnación esclarece las cuestiones del ser y del sufrimiento. Entonces aquí viene la respuesta para Paola, ¿no? Paola. Entonces, el sufrimiento y del destino. En muchas ocasiones nos habló Jesús de sus bellos y sabios principios. Este pasaje de Mateo es sumamente expresivo. Por tanto, si tu mano o pie te escandalizaran, córtalos y lánzalos lejos de ti. Mejor entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, o que sean lanzados en el fuego eterno. Y sigue Manuel. El maestro se dirigía a una sociedad estancada, casi muerta. En el concierto de las lecciones divinas que recibe el cristiano a rigor, apenas conoce de hecho un género de muerte, la que sobreviene a la conciencia culpable por el desvío de la ley. Y los contemporáneos de Cristo, en la mayoría, eran criaturas sin actividad espiritual edificante, de alma endurecida y corazón paralítico. La expresión mejor te es entrar a la vida representa la solución fundamental. ¿Acaso no eran los oyentes personas humanas? Se refería, sin embargo, el Señor a la existencia continua de la vida, dentro de la cual todo espíritu despertará para su glorioso destino en la eternidad. En elevada simbología de palabras, nos presentó Jesús el motivo determinante del renacimiento doloroso, en que observamos mancos, ciegos, paralíticos de cuna, o sea, porque nacen de esa forma, ¿no? Que piden regeneración indispensable a la felicidad venidera. En cuanto a la imagen del fuego eterno inserta en las letras evangélicas, es recurso muy adecuado a la lección porque mientras no se disputiese la criatura a vivir con Cristo, será impelida a hacerlo a través de 1000 medios diferentes. Esto quiere decir que en cuanto más yo como espíritu sea recalcitrante, más encarnaciones voy a traer de muchas diferentes formas. Si la rebeldía perdura por infinidad de siglos, los procesos purificadores permanecerán igualmente como el fuego material. Entonces, ese es el fuego eterno, ¿no? Que existiría en la tierra mientras su concurso perdura en el tiempo como utilidad indispensable a la vida física. Entonces, si este mundo ya va en mundo de regeneración, y yo, Marcela, sigo de espíritu recalcitrante endurecido y sigo rebelde, ya yo nací con todo lo que tenía que nacer, pero sigo rebelde, pues ya voy a tener que ir a otro planeta que está más atrasado que la Tierra, porque ya no hay espacio para mí en la Tierra, porque si yo continúo rebelde, ¿no? Esto es lo que está queriendo decir. Ese es el fuego eterno. ¿Cuántos milenios vamos a demorar para mejorar? Eso depende de nosotros. Entonces también el cielo e infierno va a venir a explicar a Paola por qué la gente viene a sufrir. ¿Será que la gente viene a sufrir? El Código Penal de la Ley Futura dice: el alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones de las que no se desembarazó durante la vida corporal. Su estado feliz o desdichado es inherente a su grado de pureza o de imperfección. La felicidad absoluta es inherente a la perfección, es decir, a la completa purificación del espíritu. Toda imperfección es al mismo tiempo causa de sufrimiento y de privaciones de gozos, del mismo modo que toda cualidad adquirida es causa de goces y de atenuación de los padecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que a la vez que yo voy mejor, por eso es tan importante la reforma íntima. Yo no quiero sufrir porque el sufrimiento nada más es, y la felicidad nada más es que un estado
de conciencia, cómo estoy yo, cómo va mi espíritu, qué defectos tengo yo que me están llevando a este sufrimiento, porque vamos a ver, si yo soy un ser orgulloso, ¿no? Entonces estoy sufriendo, como por ejemplo Andrés Luis era sumamente orgulloso y vanidoso, y entonces cualquier cosa le daba cólera, ¿no? Se ponía enojado por cualquier cosa, nadie quería que le fuera en contra, etcétera. Entonces él estaba sufriendo las consecuencias aún encarnado. Estaba destruyendo su propio cuerpo y ahora viene a pagar ¿qué? Las consecuencias en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque causó daño a su perispíritu. Recordemos que el perispíritu es una copia exacta de nosotros, también con sus órganos, ¿no? Entonces sigue el código. No existe una sola imperfección del alma que no implique consecuencias funestas e inevitables, como no hay ninguna buena cualidad que no sea una fuente de goce. Esto quiere decir, si yo, Marcela, tengo 10 imperfecciones en esta encarnación y yo por lo menos ya arreglo una imperfección, en la próxima encarnación yo ya no voy a tener que pasar por una prueba o por una situación referente a esa imperfección que ya dejé aquí, que ya purifiqué aquí. Entonces ya voy a llegar con 9 en vez de 10. Y así, entonces, cuanto más yo me esfuerzo por mejorar mis propias imperfecciones, más feliz voy a ser. ¿Cuántas personas hemos visto que uno dice, wow, qué fortaleza tiene esa persona, porque yo no pudiera aguantar todo eso? Y lo ven con una manera que no, por ejemplo, hay un libro que se llama Renuncia, ¿no? Del espíritu Livia. Entonces ella habla, ella viene en misión de ayuda a una persona muy querida a ella, y ella pasó una cantidad de dificultades, pero ella vivía en su felicidad. Y la felicidad no es inherente a la riqueza, a la pobreza, a un cuerpo físico con imperfección o perfecto. No, porque si fuera eso, entonces no tuviéramos tantos artistas suicidándose, tantos artistas con depresiones, tantas personas pobres con felicidad por la calle, como que la vida no les importa, ¿no? Como que no estuviera pasando nada. Entonces son cosas que uno debe de ir pensando que no es inherente a una cosa exterior, y sí una cosa que está dentro de nosotros. Entonces, otra cosa que dice el Código Penal, el sufrimiento es inherente a la imperfección, así como el goce lo es a la perfección. O sea, aquella persona que se ha esforzado por disipar en sí aquellos defectos, ¿no? Como por ejemplo, los principales defectos son orgullo y egoísmo. Del orgullo se derivan muchísimos, ¿no? Como la vanidad, los excesos, la codicia. La codicia también es parte del egoísmo, ¿no? Los celos, etcétera. Entonces son todas esas cosas, todas esas cualidades y todas esas imperfecciones que tenemos en nosotros, que es lo que estaba diciendo en la clase pasada. Yo tengo que localizar cuál es ese defecto. Ok, Marcela. Tú eres muy perfeccionista. Ese es mi defecto. Todo quiero a la hora, a como es, y no me gusta que, o sea, me gustan las cosas que se hagan de bien, etcétera. Entonces, y me pone mal cuando aquella persona no actúa, no se esfuerza por hacer aquello. Entonces, ¿cuál es mi defecto ahí? Entonces, ¿será el perfeccionismo mi defecto? No. Yo tengo que ir a la raíz del asunto. Es el orgullo, es mi ego, ¿no? Estoy siendo orgullosa, estoy siendo soberbia porque estoy queriendo del otro lo que aún no he alcanzado, porque esa es una cosa ya de mi espíritu que ganó ese tipo de situación, ya sea de disciplina, ya sea porque aquel espíritu no pasó por el mismo camino que yo ya pasé. Entonces es orgullo porque yo quiero que las personas hagan las cosas como a mí me gustaría que lo hicieran, y yo no soy eso. Entonces estoy faltando a la ley de libertad, que es la libertad de conciencia y de libre albedrío, ¿no? Porque ni nuestros propios ángeles de la guarda pueden interferir en esas cosas como nosotros queremos interferir en la vida de los demás o en las cosas de los demás. Entonces, yo voy a la raíz. Entonces, yo tengo que atacar ¿qué? Pues primero por paso. Bueno, ya
Aunque aquello me esté irritando, yo tengo que buscar cómo se dice, aguantar esa tentación. ¿Y qué es la tentación? El vicio que aún se encuentra en nuestro espíritu. Esa es la tentación. ¿Y cómo se vence la tentación? ¿Cómo se resiste a la tentación? Con una de las facultades del alma, que es la principal, que es la voluntad. Y la otra facultad del alma, libre albedrío, ¿no? Entonces yo tengo esas dos herramientas para yo poder hacerlo. Entonces ahora, siguiendo lo que dice Paola, vamos a seguir porque Paola nos trajo una buena pregunta. Dice, mira todo lo que conseguiste con una pregunta. Entonces pregunta, los espíritus llegan, no, acá. Puesto que hay espíritus que desde el principio siguen el camino del bien absoluto y otros el del mal absoluto, existen indudablemente grados entre ellos, entre estos dos extremos, ¿no? Entonces dicen los espíritus que sí, y que la gran mayoría se ocupan en los dos extremos. O sea, Dios nos hace simples e ignorantes al espíritu. Entonces el espíritu tiene todas las tendencias, pero también nos da libre albedrío. Entonces, toda la tendencia, ¿a dónde yo voy a tender a ir? ¿Al camino del bien o al camino del mal? Esa va a ser decisión del espíritu. Si yo me decido a hacer más cosas negativas, entonces estoy escogiendo el camino más largo, el camino del mal. No todos los espíritus tienen que ser asesinos, violadores, ladrones, etcétera, cualquier cosa negativa que pueda hacer. No, pudieron haber tenido en una encarnación ese tipo de desvío, pero ya por ese sufrimiento él ya decide en otra encarnación no seguir por ahí. Por ejemplo, ¿no? A ver, el ejemplo del bombero, ¿no? Entonces, en una vida anterior el espíritu cometió un error, entonces quemó a unas personas y quemó una casa, incendió un lugar y causó mucho daño, etcétera. Entonces él ya no viene, ya entendió con eso, él ya se arrepintió realmente de verdad. Y entonces no necesariamente va a tener que venir a morir quemado, va a venir como bombero, a salvar vidas, a reponer el daño que hizo, porque esa es la ley. La ley dice que la ley ley de progreso y la ley de libre albedrío, nosotros podemos decidir por qué camino ir, y sigue diciendo Kardec aquí. Los espíritus desde el principio siguen el camino del bien. No son por ello espíritus perfectos, puesto que si no tienen malas tendencias, las han de adquirir en el camino, ¿no? En las sucesivas encarnaciones que vamos aprendiendo cosas para el espíritu, todos vamos a tener que aprender de astronomía, de psicología, de ciencias, de matemáticas, todos para llegar a ser un espíritu puro, ¿no? Entonces podemos compararlos como los niños, ¿no? Que van teniendo un vicio, entonces el padre se encarga de ir corrigiendo esos vicios y el niño al final va a decir, por ejemplo, hay cosas que uno tiene negativas en uno y dice, ve hombre, yo esto ya no me conviene, yo ya no quiero ser así, entonces ya yo tengo ese libre albedrío, ¿no? Entonces no venimos aquí a sufrir, porque Dios no me hizo a mí para venir a sufrir, porque como estaba diciendo, el sufrimiento es relativo a los defectos y a las virtudes que yo ya haya adquirido como espíritu. No a porque Dios me castigó, no hay castigo. Es ley de causa y efecto. Entonces, Cilia sigue diciendo que nuestro hogar no es el cielo. Recordemos que nuestro hogar es el umbral superior, ¿no? O creo que es la palabra, umbral superior. Entonces todavía está en el umbral, ¿no? Entonces es una colonia espiritual, porque primero André Luis pasó por el umbral, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estaba todavía imantado sus corrientes mentales, ¿no? Sus corrientes mentales, y aparte de eso, el sentimiento, el espíritu como tal, el espíritu, no yo, Marcela, pensando como una persona materialista, ¿no? De aquí, de este mundo, no, mi yo, mi espíritu, que no tiene nombre, ¿no?
ese sabe que transgredió la ley, sabe. Entonces hay una cierta culpabilidad, ¿no? Aunque la persona no piense, pero yo no siento ninguna culpa, yo no hice nada malo, yo no me suicidé, como decía André Luis, pero el espíritu sabe, ¿no? Entonces necesita pasar por esa área para su propio crecimiento espiritual. Ya vemos que ahí André Luis lloró varias cosas ahí en el umbral y se dio cuenta y tuvo que bajar la cresta y tuvo que aceptar de que había algo superior, de que el mundo no se rige solo. Entonces para él llegar a ese punto le tomó 8 años. ¿Cuánto nos tomará a nosotros? ¿Mm? Y no solamente creer en Dios, porque dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, que las religiones tienen ese deber, ¿no? Esa es la parte que ellos deben de tener. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo, Marcela, estoy hablando todo esto para todo el mundo, pero yo no lo aplico para mí. ¿Dónde voy a ir? Yo no puedo esperar ir a nuestro hogar directo, ¿no? Porque hay personas que pueden pasar a nuestro hogar directo, que es una colonia, una estación, ¿no? Recordemos que nuestro hogar es solamente el nombre de una colonia, hay muchísimas, con muchos otros nombres, que a medida que va el libro nos vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, y no lo aplico en mi vida. Te come papagayo. Entonces eso quiere decir que yo ya voy a tener una consecuencia, y como estaba diciendo Gio, ya nosotros sabemos, André Luis no lo sabía, yo ya lo sé, Gio ya sabe, pero André Luis no sabía. Entonces hay atenuante, ¿no? Hay un atenuante. Entonces es peor para que la responsabilidad es mayor, mucho se le pedirá al que mucho se le dio. Entonces dice, también Silas sigue diciendo que en nuestro hogar es un lugar para el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque en la tierra se pone la prueba, es la prueba en la tierra de lo que yo aprendí en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, en estado errante, yo estoy adquiriendo nuevos conocimientos, estoy recordando las leyes divinas, etcétera, y vengo a la tierra a poner en práctica todo eso que yo ya aprendí. Entonces, aquellas enfermedades, le dice Silas, mira qué interesante lo que dice Silas por aquí, a ver. Yo creo que Esteban lo comentó. Que por mucho, cuido su moral, gozar lo otro. Sí, bueno, que por mucho que reciba tratamiento, etcétera, dice que la causa de la enfermedad solamente será curada de forma individual. Esto quiere decir que aquellos cambios, aquella reforma íntima que habla el espiritismo, es la que va a hacer la cura para nuestro espíritu, porque las enfermedades son el reflejo de los vicios del espíritu, de nuestra propia inferioridad y deberes que tenemos, que hemos adquirido en otras vidas. Entonces sigue diciendo Silas, que la carne terrenal con la que cometimos los abusos es al mismo tiempo campo bendito donde conseguimos realizar nuestras labores y la cura radical. Entonces aquí es donde viene el texto de Manuel. Por eso son las enfermedades congénitas, por eso son las dificultades de personas con ciertos trastornos, ¿no? No vamos a decir que todos, porque cada caso es un caso, porque hay espíritus que son espíritus de una elevación bastante bien moralmente y vienen acá encarnando en cuerpos defectuosos, por decir así, para un mejor enseñamiento a esas personas que están ahí, vienen como en una misión. Entonces no podemos decir que es porque esa persona hizo un mal en la otra vida. Nosotros no podemos decir eso porque eso es arrogancia, ¿no? Entonces él le dice a André Luis, podrás trabajar. Acá. Uno de los mejores colaboradores de nuestro hogar. No obstante, la causa de tus males permanecerá en ti. O sea, todo lo que él hizo en la tierra, él podrá trabajar ahí en nuestro hogar todo lo que él quiera, pero él va a tener que regresar a la tierra, porque le dice, continúa en ti hasta que te deshagas de los gérmenes de perversión de la salud divina
que inoculaste a tu cuerpo sutil. ¿Cuál es nuestro cuerpo sutil? El periespíritu. O sea que André Luis va a renacer con ciertos defectos, no sé si de estómago, de riñones, eso no lo sabemos porque no lo dice, pero ese daño que él le dice aquí en esta parte, que tiene un problema en el estómago, problemas en los riñones, problemas en los intestinos, cáncer prematuro, etcétera. Todo eso se quedó impregnado en su perispíritu y va a regresar a la tierra con las consecuencias de ello. Entonces podemos deducir de ahí, Paola, que nosotros somos los que causamos ese sufrimiento. Dios no me está castigando. Dios no me dijo, tómate esa botella, cómete esos chicharrones. No, fui yo la que me causé todo ese propio daño, ¿no? Deje de andar de colerienta, deje de andar de envidiosa. Nuestro ángel de la guarda está ahí para eso, pero no escuchamos, ¿no? Y sigue diciendo, nos vamos a llegar hasta los 15. Causa de las enfermedades tendrá que volver a la vida física. Ajá, nuestro cuerpo es la bendición divina, no sea que es el templo. La felicidad y el sufrimiento no están en lugar específico, como ya lo dijimos, sino que es un estado de, ya sea de virtudes o de defectos que tenga el espíritu. Y en cada encarnación se va depurando. El proceso de culpa es que busca la liberación el espíritu. El espíritu necesita liberarse de ese sentimiento de culpa que él tiene, que él carga, como le dice Silas, ya quedó en ti, ese germen ya quedó en ti. Entonces hay un libro, que no recuerdo el nombre, que era, eran dos mujeres que nacieron, que es un caso de Becerra que lo trae, Becerra de Meneses que habla de ese caso, que eran dos mujeres y nacieron sordomuda, nació sordomuda y la otra no nació sordomuda, ciega, sorda y muda, era ciega, sorda y muda. Y la otra también tenía ciertas dificultades, ¿no? Y estaba en una situación de salud precaria totalmente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque en el tiempo de la Inquisición, ellas eran madre e hija. En esa época de la Inquisición, ellas eran madre e hija, y ellos delataban a otras personas, aún siendo mentira, para ganar beneficios con la iglesia, ¿no? Ellos decían que aquella persona era hereje, etcétera, ¿no? Y muchos murieron, perdieron la vida y fueron torturados por ellas decir que vieron a esa persona haciendo tal cosa, siendo mentira, para inculpar, para ganar cosas que le daba la iglesia, porque había bonificaciones por eso, ¿no? Porque entonces ellas decían, cuando llegan al plano espiritual, pero es que eso era lo normal en aquel tiempo, recordemos, ¿no? Entonces hay esa parte de atenuante. ¿Por qué? Porque ellas actuaron de manera ignorante, aún sabiendo lo que es bueno y malo, pero para ellos, dice, como dijo G una vez, todo el mundo lo hace, pues uno sigue como que la corriente, ¿no? Entonces como que no lo ve mal, porque es aceptado socialmente, ¿no? Algo que está aceptado socialmente, pues no le veo nada malo. Entonces, nacen ciega, sorda y muda. ¿Por qué? Para ellas decidieron venir así. ¿Por qué? Porque miraban, hicieron mal uso de sus ojos, ¿verdad? Diciendo que miraron a otra fulana haciendo tal cosa. Hablaban cosas que no debían de hablar para perjudicar a otras, torturas, muertes, etcétera. Y oídos porque andaban escuchando todo para ir a hacerle mal a otra persona. Entonces sí ve que es causa y efecto todo. No es una imposición, no es que ¿dónde está Dios que permite estas cosas? ¿Dónde está Dios que permite que estos niños nazcan de esta manera? Todos le echamos la culpa a Dios, pero es que realmente es causa y efecto. Cuando comprendemos la ley, causa y efecto, entonces venimos a comprender mejor por qué yo sufro. Si yo quiero saber cuál fue mi encarnación pasada y dónde yo me quedé, debemos de examinarnos nosotros mismos y ver cuáles son mis virtudes. Yo no solamente tengo que ver mis defectos, yo tengo que ver cuáles son mis virtudes, cuáles son las cosas que yo
siento que ya puedo, ¿no? Que ya he superado, y aquellas que todavía me cuestan superarla, entonces trabajar en ella. Entonces no nos pongamos a pensar, ¿será que yo voy a ir a nuestro hogar cuando desencarne? Porque, hombre, yo me esfuerzo, yo estudio, yo doy clase, yo doy esto y lo otro. Yo debería estar en nuestro hogar. ¿O será que estoy haciéndolo mal y entonces voy a ir a parar al umbral no sé cuántos años? Entonces no nos preocupemos tanto de eso y preocupémonos, porque eso es ansiedad, ¿no? Estar creando una ansiedad en el futuro y depresión de estar en el pasado, todos los errores que ya causé. Entonces vamos a enfocarnos en lo que es el presente y ver qué es lo que yo puedo cambiar. ¿Cómo yo puedo transformar mi propio cielo? ¿Cómo yo puedo llegar a mi propio cielo? ¿Cómo puedo yo estar construyendo mi propio umbral, mi propio infierno? Entonces eso es lo importante, mantenerse siempre en esta etapa, en este día, porque yo no sé cuánto es mi tiempo en esta tierra, yo no sé cuál es mi plan encarnatorio. No sé si son de 20 años más, de 5 años más o de 2 horas, eso yo no lo sé. Entonces yo tengo que estar siempre pendiente de estar tratando lo mejor que yo pueda hacerlo, ahora que tengo tiempo, ahora que puedo aquí. Yo no sé ustedes, pero por lo menos ahora yo cuando me levanto, digo yo, bueno, Señor, gracias, un día más que tengo la oportunidad. Ahora yo me doy cuenta, yo no sé ustedes, pero ahora yo me doy cuenta, y más con este libro de André Luis, aunque ya lo haya leído, pero como decimos, siempre vamos aprendiendo más cosas, de cómo es importante estar encarnado, cómo es importante estar aquí. Y muchas veces decimos, ay, ojalá que ya me muera para descansar, como decía Yuneisi, ¿no? Entonces, y entonces yo me despierto y digo, bueno, gracias a Dios que hoy tengo otro día de chance para mejorar alguito, para no irme con más deuda. Entonces pongámonos a pensar, hagamos nuestra propia lista interna, ¿no? Y decir, bueno, estoy deshaciéndome de defectos que traje 10 defectos. ¿Por cuántos iré ya? ¿Por 7? ¿Por 6? ¿O será que en vez de 10 me voy a ir con 12? ¿O con 15? Marci. Sí. Y también muy importante agregar que cuando ya sabemos la verdad y no queremos cambiar nuestros comportamientos, ya esos atenuantes ya se van. No existen y eso se va a pagar también. Se convierten en agravantes. Claro, se convierten en agravantes y muy agravantes porque ya sabemos, ya se nos dijo y sin embargo no queremos cambiar. Exactamente. Entonces, vamos a enfocarnos en eso, en nosotros mismos. Dejemos de enfocarnos en que si Paola hizo tal cosa, si Gio dejó de hacer tal cosa, si Johanna todavía me cae mal porque hace aquello, si Esteban me cae mal porque hace lo otro y no miro que cambia. Ese no es mi problema, porque la caminada es individual. A lo máximo que yo puedo hacer, porque nuestro propio ángel de la guarda no lo hace, nos aconseja, nos dice, etcétera, pero yo no puedo intervenir en su vida. Entonces, si esas cosas me siguen cayendo mal de él, entonces quiere decir que yo estoy faltando también a la ley porque estoy siendo descaridosa desde el momento en que no tengo indulgencia y que todavía me siguen molestando aquellas cosas que en mí ya existieron y ahora no las tolero en él. Entonces estoy siendo ¿qué? Orgullosa, arrogante, ¿no? No soy Dios para eso. Entonces este fue el estudio de hoy y recordemos que espíritu completista, creo que aquí no hay ninguno. ¿Qué es el espíritu completista? Aquel que ya vino solo a limpiar algunas dificultades, algunas cositas que le quedaban ahí y ya pasa directamente, no pasa ni por nuestro hogar, ya pasa a esferas superiores, ¿no? A esferas superiores. Entonces, vamos a tratar de nosotros mismos crear nuestro lugar mental de dónde vamos a ir. Yo no sé ustedes, pero a veces yo me pongo a pensar, ¿será que voy para el umbral? ¿Será que voy para el umbral? ¿Será que estoy haciendo bien? Y entonces no es cuestión de dar miedo. Entonces ahí yo me di cuenta que uno también tiene el vicio del miedo, que es un vicio.
tener miedo, el miedo te paraliza, entonces ya vas haciendo una perspectiva de que todavía no es, y no es ese el propósito. La doctrina espírita no viene a enseñarme aquí todo esto, y André Luis no vino aquí a traer todos esos libros para que yo ahora duerma con miedo, sino para que yo me esfuerce en que ya conozco eso y entonces ya yo sé como un mapa, ¿no? Por donde yo más o menos me debo de ir. Pero obviamente que mi mentor me va a ayudar desde que yo lo busque, porque tenemos de herramienta la oración. Ahora no podemos decir, Dios sabe que yo lo que yo necesito. Si yo no pido, no se me da. Porque el que no busca ayuda, no recibe ayuda. Entonces tenemos que pedir esa ayuda de nuestros protectores que va a venir de Dios, ¿no? Entonces, ese es el mensaje del trabajo de la noche de hoy. Y como dijimos, estudiamos lo que es, en este capítulo, la ley de causa y efecto, la ley de libertad y los méritos que tenemos al estar aquí encarnado, los méritos no, la bendición que tenemos de estar aquí encarnado y el respeto que le debemos al cuerpo. No solamente cuidarnos mentalmente, no solamente cuidarnos espiritualmente, sino también cuidar físicamente este cuerpo, porque es el que me está sirviendo de burro, como decía San Francisco de Asís, que nuestro cuerpo es un burro que aguanta todo, el pobre es tan noble, que aguanta todas nuestras barbaridades que le hacemos al cuerpo, y sin embargo es tan agradecido que todos los días nos mejora y hasta nos da señales de que estamos haciendo algo malo cuando empieza a haber un desvarío en nuestras hormonas, etcétera, ¿no? Y entonces esa es la clase de hoy. No sé si alguien tiene un comentario final. Si no, alguien de Lupita, ¿me puedes hacer la oración de cierre? Ok, vamos a respirar profundo. Cerremos los ojos para conectarnos mejor con el mundo espiritual. Agradezcamos entonces a todos los espíritus encarnados y desencarnados que hoy estuvieron aquí escuchando y también animando a que esta clase se hiciera mucho más productiva. Gracias al Maestro Jesús, que a través de él agradecemos a Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, al doctor Becerra de Meneses, que siempre nos ayuda en la casa espírita, y a todo su conjunto de espíritus. Agradecido siempre, Señor, por tus bendiciones. Permite que cada uno de los que hoy participaron y de los que no pudieron entrar, queden en sus corazones esa paz, ese amor, y en sus pensamientos todas estas nuevas ideas y lecciones que se dieron para que cada día lo pongamos en práctica y seamos mejores y yendo hacia la evolución que así se quiere. Señor, te rogamos también por todos aquellos enfermos, por todos los necesitados, por todos aquellos que a veces no pueden clamar por ayuda. Te pedimos por todos ellos y junto con ellos, Señor, te agradecemos por esta noche. Bendice nuestros hogares, limpia de cualquier negatividad nuestro entorno y que Dios nos bendiga hoy y siempre. Que así sea. Que así sea. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Johanna.